Suelta el celular y acomódate bien en tu asiento. Afloja la rutina, destapa algo bien frío y prepárate, porque lo que viene no es para escucharlo de pie ni con prisas. Esto no es un rumor callejero ni un chisme inflado, es artillería pesada que llega directo, cargada hasta el borde y lista para arrasar con todo lo que se le cruce. Aquí no queda piedra sobre piedra ni secreto sin airearse, y lo que vas a escuchar es tan fuerte que deja a unos boquiabiertos y a otros buscando cómo rebobinar lo que acaban de oír. Este relato está servido al rojo vivo, sazonado con esa verdad que arde como chile en la lengua, la que nadie quiere escuchar pero todos necesitan saber. Aquí no hay pausas, no hay censura, y lo que se cocina en esta olla no es guiso tibio, es lava que se derrama sin compasión. Así que suscríbete ahora mismo, porque lo que estamos preparando en la redacción es el siguiente estallido. Y si no te quedas hasta el final, te vas a perder el giro más crudo, el golpe más letal y la revelación que cambia todo lo que creías saber. Lo que acaba de sacudir al espectáculo no es un simple rumor ni un comentario lanzado al aire. Es una tormenta mediática que en apenas horas cambió la percepción de millones y dejó a un cantante en la cuerda floja. Todo comenzó con una jugada que parecía planeada para limpiar su imagen, pero que terminó abriéndole más heridas de las que podía cerrar. El punto de partida fue su decisión de señalar, sin pruebas, a supuestas campañas pagadas contra su pareja. Palabras que buscaban sonar firmes, pero que nacieron vacías y terminaron convirtiéndose en el peor error de su carrera. Porque cuando lanzas acusaciones de ese tamaño sin tener nada en la mano que las respalde, el golpe de regreso siempre llega, y lo hace con una fuerza devastadora. La consecuencia fue inmediata. Esas frases, que tal vez pensó estratégicas, se transformaron en un boomerang que regresó directo contra él. No solo fue desmentido, fue desarmado. Cada mentira que había pronunciado quedó al descubierto, cada contradicción fue desnudada frente a todos, y lo que quedaba de su reputación se desplomó como un muro carcomido por dentro. Lo más fuerte es que ya no hablamos de rumores o sospechas, sino de hechos comprobados. Fechas exactas, testimonios claros y pruebas verificables empezaron a salir a la luz, desmontando punto por punto el discurso que había intentado sostener. Lo que quiso presentar como un acto de valentía se convirtió en la radiografía pública de un engaño mal calculado. El público, que al principio estaba dividido, no tardó en tomar postura. Muchos que antes lo defendían empezaron a dudar, y quienes ya lo criticaban encontraron más razones para hacerlo. Porque cada detalle que se revelaba encajaba como pieza de un rompecabezas que mostraba una imagen muy distinta a la que él intentaba vender, no la de un artista víctima de conspiraciones, sino la de alguien que construyó su historia sobre contradicciones imposibles de sostener. Y lo peor es que esa avalancha de verdades no se detuvo con desmentir lo dicho. Abrió la puerta a secretos mucho más pesados, verdades que no solo lo afectan a él, sino que involucran a su entorno más cercano. Lo que parecía una defensa torpe se transformó en el inicio de un escándalo monumental, uno que amenaza con borrar lo poco que quedaba de credibilidad y dejar cicatrices imborrables. Uno de los primeros golpes demoledores fue el desmantelamiento de la línea de tiempo que él mismo había contado. Durante meses, repitió que su ruptura con una expareja ocurrió en una fecha exacta y que, apenas unos días después, había comenzado una nueva historia de amor. Era la base de su narrativa, el argumento con el que intentaba blindar su relación y presentarse como alguien transparente. Pero la verdad salió a flote y no hubo manera de disimularla. Con pruebas en mano, quedó al descubierto que esas fechas no cuadraban. Mensajes públicos, felicitaciones y gestos afectivos demostraban que, en el mismo día que él afirmaba haber terminado, todavía se dirigía con cariño hacia la persona con la que supuestamente ya no tenía nada. Ese simple detalle, una contradicción imposible de borrar, bastó para que la credibilidad se viniera abajo como castillo de arena frente a una ola. El escándalo creció cuando se destapó otro de los secretos más guardados, lo que ocurrió en Roma durante la famosa boda clandestina. La versión oficial hablaba de privacidad, de un acto íntimo lejos de los reflectores. Sin embargo, la realidad fue muy distinta y mucho más incómoda. De acuerdo con fuentes cercanas, el padre de ella ni siquiera sabía dónde estaba su hija. Mientras él cumplía compromisos lejos de casa, en Japón, desesperado intentaba localizarla. Llamadas que no eran respondidas, mensajes que nunca llegaban y una angustia creciente marcaron esas horas. Imagínate la desesperación de un padre buscando a su hija, solo para descubrir después que se había casado en secreto, sin pedir permiso, sin anunciarlo, sin respeto alguno por la familia. Lo más indignante no fue solo la boda en sí, sino la manera en que todo se manejó.
El equipo del cantante habría bloqueado las comunicaciones, filtrando las llamadas del padre para evitar enfrentarse a la furia de un hombre que se sentía traicionado. Esa escena, de teléfonos apagados y silencios calculados, fue la confirmación de que no se trataba de un gesto romántico de privacidad, sino de un acto deliberado para ocultar la verdad. Y si la idea era mantenerlo en secreto, ¿cómo se explica que al poco tiempo empezaran a circular pistas en redes sociales? El famoso código de silencio se rompió desde adentro. Fue ella misma, a través de amigas cercanas, quien soltó las primeras señales. Fotos, frases ambiguas y mensajes estratégicos comenzaron a aparecer, revelando poco a poco lo que se suponía debía estar oculto. Una contradicción evidente: primero esconder la boda, después victimizarse por las filtraciones, cuando en realidad la información salió de su propio círculo. Ese doble juego fue el que terminó por encender la hoguera de críticas. Porque el público no es ingenuo. Entiende perfectamente la diferencia entre buscar privacidad y manipular la atención mediática. Y en este caso, quedó claro que lo que había detrás no era solo amor ni discreción, sino un manejo calculado para presumir lo que convenía y hacerse las víctimas cuando la presión se volvía insoportable. Si algo terminó de incendiar el escándalo fue el tema más delicado de todos: la diferencia de edades y la forma en que quedó expuesta. Durante mucho tiempo, él había intentado esquivar esa conversación con bromas, frases ambiguas o declaraciones superficiales. Pero una vez que los críticos pusieron la lupa sobre este detalle, no hubo cómo esconderlo. El cálculo era sencillo, imposible de maquillar. Cuando comenzó el vínculo sentimental, ella era todavía una adolescente. Apenas estaba cumpliendo 14 años cuando, según los testimonios, ya existía un acercamiento con él. Y eso, por más que intentaran disfrazarlo de amistad especial o de simple convivencia artística, quedó marcado como una línea que jamás debió cruzarse. Lo grave no fue solo la edad en sí, sino la manera en que después intentaron justificarlo. Declaraciones en entrevistas, frases en conciertos y publicaciones en redes fueron analizadas una por una, y lo que debía ser una historia de amor terminó sonando como una confesión incómoda. El boomerang de las palabras volvió a golpear. Todo lo que había dicho en tono de orgullo ahora se interpretaba como una evidencia más de que estaba consciente de la diferencia y aún así decidió seguir adelante. La indignación fue inmediata. Organizaciones, periodistas y figuras públicas empezaron a opinar, y la narrativa se transformó en un debate mucho más grande. No se trataba ya de un romance mediático, sino de un caso que exponía a toda la industria musical. ¿Dónde estaban los representantes, los asesores, los familiares, cuando se cruzaba una línea tan evidente? Esa pregunta resonó con más fuerza que cualquier canción. Y lo que más hirió su reputación fue que, en vez de aclarar con transparencia, eligieron la estrategia del silencio y la evasión. Cada vez que surgía el tema, lo esquivaban. Cada vez que alguien pedía explicaciones, cambiaban de tema. Esa actitud no hizo más que confirmar las sospechas. Había algo turbio detrás, algo que preferían no enfrentar. El golpe final llegó cuando algunos medios internacionales recogieron la historia y la convirtieron en un caso de estudio sobre poder, fama y abuso de influencia. Lo que en un principio parecía un simple chisme de farándula, terminó convertido en un debate global sobre ética y responsabilidad. Y en ese nivel, ya no había excusas posibles ni estrategias de marketing que pudieran salvarlo. Después de que estallara la bomba sobre la diferencia de edades, la tormenta mediática fue imposible de detener. Cada palabra, cada gesto y cada aparición pública se convirtieron en dinamita pura. Lo que antes eran entrevistas cómodas para promocionar discos, ahora se transformaban en interrogatorios disfrazados, donde las preguntas incómodas se esperaban como trampas tendidas. Los medios de comunicación ya no querían escuchar sobre nuevos proyectos musicales ni sobre giras internacionales. El único tema en la mesa era el escándalo. Y él, en lugar de afrontarlo con claridad, se hundía más con sus evasivas. Sonrisas nerviosas, frases inconexas y respuestas a medias se convirtieron en el sello de cada entrevista. Lejos de calmar la situación, esa actitud alimentaba la sospecha. ¿Qué está escondiendo realmente? Las redes sociales tampoco dieron tregua. Cada video, cada extracto, cada captura de pantalla se volvía viral en cuestión de minutos. La audiencia, armada con lupa y memoria digital, recopilaba todo lo que él había dicho en el pasado y lo confrontaba con las nuevas contradicciones. Era como ver a alguien caminar sobre vidrios rotos. Cualquier paso en falso lo dejaba sangrando frente a millones. El público, que alguna vez lo idolatró,
empezó a dividirse. De un lado, los seguidores incondicionales que defendían su talento y pedían separar la música de su vida privada. Del otro, una masa creciente de críticos que exigían responsabilidades, que no aceptaban excusas y que consideraban el caso como un ejemplo claro de abuso de poder y manipulación emocional. Y esa división no hizo más que desgarrar aún más su imagen. Cada concierto, en vez de ser una celebración, se transformaba en una prueba. En el escenario, los gestos de desaprobación eran visibles. Pancartas incómodas, abucheos aislados, silencio frío en momentos donde antes estallaban aplausos. Lo que debía ser un refugio artístico se convirtió en un recordatorio constante de que el escándalo lo perseguía a todos lados. Los contratos publicitarios comenzaron a tambalearse. Marcas que antes competían por asociar su nombre al del cantante empezaron a retirarse discretamente, alegando reestructuraciones internas o cambios de estrategia. Pero todos sabían la verdad. Nadie quería verse salpicado por un escándalo que ardía como fuego sin control. Y mientras tanto, la prensa seguía excavando. Cada silencio suyo se interpretaba como una confirmación, cada intento de desviar la atención era visto como una jugada desesperada. Estaba atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más intentaba escapar, más quedaba al descubierto. El verdadero derrumbe comenzó cuando aparecieron las pruebas más sólidas, esas que ya no dejaban margen para la duda ni espacio para justificar con frases ambiguas. Lo que antes eran rumores y testimonios a medias, se transformó en documentos, fechas verificadas y evidencias tan claras que pesaban como martillazos sobre su carrera. Primero cayeron las cronologías. Durante meses él había tratado de acomodar las fechas para suavizar la historia, inventando versiones que parecían convincentes en entrevistas rápidas. Pero la investigación minuciosa reveló un rompecabezas imposible de sostener. Las piezas no encajaban, mensajes privados, publicaciones en redes y apariciones públicas contradecían cada palabra que había dicho. Las líneas de tiempo eran un desastre, y quedaba al descubierto que no se trataba de errores de memoria, sino de intentos de manipular la narrativa. Lo siguiente fue aún más demoledor, la verdad sobre aquella boda secreta que muchos habían tratado de ocultar bajo un manto de silencio. El escándalo no solo desató confusión entre los seguidores, sino que destrozó por completo a la familia de la joven. El padre, desesperado y fuera de sí, apareció reclamando respuestas. Nadie entendía cómo una unión de esa magnitud había podido ocurrir sin el consentimiento ni el conocimiento de los más cercanos. Ese detalle encendió todas las alarmas y convirtió lo que era un chisme en un drama familiar con tintes de tragedia. Pero la demolición no terminó ahí. Lo que verdaderamente dejó sin aliento a todos fue descubrir que el famoso código de silencio nunca existió como tal. La información salió de adentro, de los mismos que habían estado presentes en los momentos clave. Algunos, incluso, lo contaban con orgullo en privado, queriendo presumir la hazaña. El problema fue que, cuando las críticas empezaron a llover como tormenta, intentaron hacerse pasar por víctimas de una persecución mediática. Esa contradicción fue letal. El público no lo perdonó. Lo que más indignó no fue solo la acción, sino la forma de intentar disfrazarla, presentarse como los afectados cuando en realidad eran ellos quienes habían encendido la chispa. El discurso de la victimización se desmoronó en segundos, y con él se vino abajo cualquier intento de salvar la narrativa. Los titulares eran implacables. Los noticieros hablaban de engaño deliberado, doble discurso y mentiras expuestas. La demolición estaba completa. No quedaba nada de la imagen de artista impecable que había construido durante años. Lo que antes se veía como un ídolo ahora era descrito como un manipulador atrapado en sus propias contradicciones. El eco del escándalo no se quedó solo en los titulares ni en las redes sociales. La onda expansiva alcanzó de lleno a toda la industria musical, y el golpe fue brutal. Compañeros de escenario, productores y hasta colaboradores que antes lo rodeaban como un imán de éxito comenzaron a marcar distancia con una frialdad calculada. En el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan valiosa como la voz, nadie quería quedar asociado a un caso que se había convertido en sinónimo de engaño y contradicciones. Artistas que en otro tiempo lo llamaban hermano o compadre ahora guardaban silencio absoluto. Otros, con más audacia, dejaban caer comentarios ambiguos en entrevistas. Frases cortas que no lo nombraban directamente, pero que todo el público entendía como indirectas envenenadas. Los productores musicales tampoco tardaron en reaccionar. Proyectos que estaban en preparación quedaron congelados sin explicación.
Contratos que parecían firmes comenzaron a desmoronarse con pretextos administrativos. Y lo más grave, algunas colaboraciones internacionales fueron canceladas de manera abrupta, cerrándole puertas que antes se abrían con alfombra roja. Las marcas, siempre atentas a la opinión pública, dieron el golpe final. Campañas publicitarias millonarias que lo tenían como imagen desaparecieron de un día para otro. Empresas de bebidas, ropa y tecnología optaron por cortar lazos discretamente, eliminando su rostro de carteles y sustituyéndolo por otros artistas libres de polémica. Era el entierro silencioso de su presencia comercial. Y en medio de ese aislamiento, el público también tomó partido. Muchos seguidores, que antes llenaban estadios con euforia, comenzaron a devolver boletos o a exigir reembolsos. Los conciertos ya no se anunciaban como sold out, sino que mostraban butacas vacías que se convertían en la evidencia más dura. El interés se estaba desplomando. El cantante se encontró solo, rodeado de un vacío que se sentía más fuerte que cualquier crítica. Nadie quería tomar el riesgo de acercarse. La industria, que siempre gira en torno a la conveniencia, lo dejó aislado como un paria. Lo que había construido durante años con talento y carisma se desmoronaba en semanas por la fuerza de la verdad que ya no podía tapar. Cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor, él decidió pasar al contraataque. Consciente de que el silencio solo lo hundía más, optó por salir a dar declaraciones y mostrarse como víctima de una campaña orquestada. Pero lo que buscaba como tabla de salvación terminó siendo la cuerda que apretó más su cuello. En sus primeras intervenciones públicas trató de convencer al público de que todo se trataba de un complot, una estrategia de quienes envidiaban su éxito y querían verlo en la ruina. Con tono desafiante, habló de persecución, de medios vendidos y hasta de enemigos que, según él, habían pagado para inventar historias. Pero el problema no eran las palabras, sino las pruebas que ya estaban sobre la mesa. Cada frase que decía era desmontada en minutos con capturas, registros y testimonios que circulaban como pólvora. Lo más grave fue su intento de manipular las emociones del público. Lloró frente a cámaras, habló de traiciones y hasta apeló al amor por su pareja como escudo para justificar contradicciones. Pero el público, lejos de conmoverse, lo recibió con escepticismo. Ya nadie le creía, porque los hechos lo desmentían una y otra vez. Sus lágrimas parecían un recurso desesperado, y en lugar de limpiar su imagen, lo hundieron en una caricatura de sí mismo. En redes sociales el efecto fue devastador. Cada palabra de su defensa era convertida en meme, en burla o en evidencia de contradicción. Los usuarios no le daban tregua, hacían recopilaciones de sus dichos frente a los hechos, videos comparativos que se volvían virales y frases que quedaban marcadas como sinónimo de mentira. Lo que él había imaginado como una estrategia de control se transformó en un incendio incontrolable. Las entrevistas que pensaba usar para ganarse al público se transformaron en juicios mediáticos. Los conductores no dudaban en preguntarle de frente por las fechas que no coincidían, por la boda secreta, por el código de silencio roto. Y ante cada pregunta, él tartamudeaba, desviaba la mirada o repetía las mismas frases vagas. Lejos de ganar credibilidad, terminaba mostrando debilidad. Era evidente, su contraataque no solo fracasaba, sino que lo exponía más. Lo que debía ser un movimiento calculado para recuperar terreno se convirtió en la prueba definitiva de que estaba acorralado. El hombre que alguna vez fue visto como figura intocable ahora aparecía nervioso, frágil y sin argumentos. El intento de limpiar su nombre terminó siendo un acto público de autodestrucción. Mientras él intentaba en vano salvar su imagen, el público que alguna vez lo había aplaudido sin reservas empezaba a dividirse en bandos. Por un lado, estaban los fanáticos más fieles, esos que lo defendían a capa y espada, repitiendo sus argumentos de persecución y tratando de justificar cada contradicción como un simple malentendido. Por otro lado, la mayoría comenzaba a perder la paciencia y a soltarlo de la mano. Los más leales inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, culpando a los medios y pidiendo que se respetara su vida privada. Pero incluso dentro de ese grupo surgían fisuras. Cada nueva prueba que salía a la luz se volvía difícil de explicar, y muchos de esos defensores optaban por el silencio, incapaces de sostener una narrativa que se caía por su propio peso. La gran mayoría del público, sin embargo, ya no quería escuchar excusas. Lo que antes era admiración se transformó en decepción, y en algunos casos, en furia. Los comentarios en sus publicaciones cambiaron de tono, de frases de amor y apoyo pasaron a críticas directas, burlas y exigencias de que dijera la verdad.
Ese cambio en la interacción digital fue el reflejo más claro de que su base de seguidores se estaba resquebrajando. Los conciertos, que alguna vez fueron el santuario donde todo quedaba perdonado, también mostraban la fractura. Algunos fanáticos seguían asistiendo con carteles de apoyo, pero eran opacados por silbidos, pancartas con reclamos y un ambiente enrarecido. La energía que antes llenaba estadios con euforia se transformó en un murmullo incómodo, donde hasta los músicos de su banda parecían tocar con desgano. El punto más duro llegó cuando empezaron a circular videos de sus presentaciones recientes. En lugar de mostrar al ídolo seguro y magnético de siempre, se veía a un hombre visiblemente nervioso, evitando algunas canciones, y con gestos que denotaban cansancio y presión. Para muchos, esa fue la confirmación de que ya no estaba en control de la situación. La división entre sus seguidores dejó claro que el daño ya no era solo mediático, era emocional. La gente que alguna vez lo vio como símbolo de autenticidad ahora lo percibía como un artista manchado por secretos y contradicciones. Y en la industria del espectáculo, cuando los fanáticos empiezan a ir, es como un reloj de arena que corre rápido hacia el final. Al final, todo quedó reducido a un campo de batalla donde no hubo ganadores, solo heridas abiertas y verdades imposibles de esconder. La carrera que alguna vez parecía imparable terminó convertida en un rompecabezas de contradicciones, secretos mal guardados y traiciones a plena luz del día. Él intentó resistir, intentó llorar, intentó culpar, pero las pruebas hablaban más fuerte que cualquier lágrima. Lo que parecía una tormenta pasajera se transformó en un huracán que arrasó con su imagen pública, dejando claro que en el mundo del espectáculo no hay lugar seguro, un paso en falso y todo el castillo se viene abajo. Hoy, el eco de sus propias palabras se convirtió en la sentencia más dura. Lo que él mismo lanzó como ataque terminó siendo el arma que lo destruyó. Y es que cuando la verdad estalla, no hay campana que pueda silenciarla. La farándula mexicana nunca olvidará este episodio, porque no fue un simple chisme, fue un ajuste de cuentas público, una demolición en vivo y en directo. El ídolo quedó desnudo frente a millones, y lo que quedó en pie fue solo el recuerdo de lo que alguna vez fue. Así que tómalo como advertencia. En este juego de luces, fama y aplausos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a escena, y cuando lo hace, no perdona. Y así quedó servido el banquete, con secretos que ardieron como chile en la lengua, con verdades que chisporrotearon como carne en la parrilla y con una carrera que se fue cocinando hasta quedar hecha cenizas. Lo que intentaron disfrazar de historia bonita terminó en un platillo amargo que nadie quiere probar, pero del que todos quieren repetir el chisme. Porque aquí no hablamos de cuentos inventados, hablamos de pruebas que se mastican, de contradicciones que saben a trago fuerte y de un escándalo que dejó a más de uno pidiendo agua para pasar el ardor. La mesa quedó llena de migajas, pero lo mejor todavía está en el horno. Y ojo, porque si piensas que ya lo viste todo, estás equivocado. En nuestra redacción ya tenemos la siguiente bomba sazonándose, y viene con más picante, más fuego y más sabor del que cualquiera pueda aguantar. Así que no lo pienses dos veces. Suscríbete y activa la campanita, porque si no, cuando destapemos el próximo guiso, te vas a quedar sin probar el bocado más jugoso. Quédate siempre hasta el final, porque lo más sabroso, lo más caliente y lo más fuerte, siempre lo servimos al cierre. Aquí el drama no se cuenta, se saborea. Y lo que acabas de escuchar es solo el primer plato.